Domingo, muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes y buenas noches para todos los asistentes. Javier que nos colabora aquí como en la parte técnica. Muy agradecido, profesor, porque en los últimos años usted siempre ha tenido una invitación especial para el tema de salud mental y, y creo que esto es fundamental. Cuando yo estudié psiquiatría, la salud mental era muy dedicada a los manicomios y a las enfermedades mentales graves, pero nos hemos dado cuenta, y usted ha sido uno de estos profesores de las áreas clínicas que nos hemos dado cuenta que la salud mental es fundamental para tener un adecuado, una adecuada calidad de vida y una adecuada evolución en las enfermedades. Como hablábamos la vez pasada con las enfermedades cardiovasculares en su campo, hicimos la revisión y nos dimos cuenta que descuidar la esfera mental traía un muy mal pronóstico para los pacientes. Y entonces en los últimos años se ha ido rompiendo un poco el estigma de salud mental y ya sabemos que la salud mental no es solo el paciente psicótico o el paciente agitado o el paciente de hospital mental, sino que la salud mental afecta la calidad de vida de muchas personas, pero en su rutina diaria, personas que trabajan, personas que tienen su familia, personas que tienen su estudio y cómo las alteraciones en la salud mental pueden alterar la calidad de vida. En los últimos años ya se habla con más facilidad de salud mental, de asistir a consultas con psicología, con psiquiatría. Y usted, profesor Domingo, ha sido pues como un abanderado en introducir todos los temas de salud mental en todas sus actividades cardiovasculares. También pues para los que nos están escuchando, el profesor Domingo en los últimos, creo yo, 5 años, profesor, me corregirá usted siempre en sus casos clínicos donde lleva un paciente para los estudiantes de pregrado de medicina, donde lleva un paciente que ha sufrido un infarto y donde él lo lleva para explicarle a los muchachos todo el tema de rehabilitación, de estilos de vida saludables, de dieta, de actividad física. En los últimos 5 o 6 años siempre me ha invitado. O sea, él quiere que esté el componente de salud mental ahí. Entonces, profesor, le agradezco mucho la invitación y también que todos estén conectados en este horario, que sé que es difícil y, y en estos momentos que estén conectados, eso me alegra mucho porque nos interesa el tema de la salud mental. Como dice el profesor, esto ha traído muchas dificultades, pero también yo creo que nos va a enseñar mucho. Yo creo que si estuviéramos sin pandemia no hubiéramos llegado a la Clínica Las Américas un jueves con lluvia a las 6. Estaríamos todos por la 80 pitando desesperados por llegar. Y aquí estamos más de 100 personas conectadas con más facilidad, entonces creo que también nos ha traído cosas positivas. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de salud mental en tiempos de pandemia. Les voy a contar un poco a medida, en la forma de introducción, por qué es importante hablar de esto y por qué estoy emocionado que el profesor Domingo haya invitado a alguien a hablar de salud mental. Todos sabemos pues que la Organización Mundial de la Salud decretó que el coronavirus era una pandemia, afectaba a todos los países, razas, edades, grupos socioeconómicos y en marzo fuimos sometidos todos a una cuarentena súbitamente. Creo que 20 días antes no estábamos pensando en esto y esto tuvo un impacto muy fuerte en toda nuestra rutina y en toda nuestra vida. Súbitamente nuestra vida cambió, nuestras rutinas cambiaron y tiene un impacto fuerte y es lo importante lo que vamos a hablar hoy, cómo estos cambios súbitos, estas alteraciones en nuestra vida y en muchas esferas que más adelante vamos a hablar, van a tener un impacto muy fuerte en la salud mental. La primera recomendación que les quiero hacer hoy, al que le interese al final le pongo mi correo, esto es un folleto que se llama Muertes por Desesperanza o Muertes por Desespero. Estuve preguntando con un traductor y me decía que quedaba mejor Muertes por Desesperanza. Es un documento americano donde ellos estiman que más o menos 150.000 personas podrían morir por enfermedad mental relacionada al COVID-19 en Estados Unidos. O sea, la cantidad de muertos que van en Estados Unidos a la fecha, hasta en este momento, que es más o menos esta, 150.000, va a ser la cantidad de muertos que pueden morir por secundaria a enfermedad mental.
suicidio, abuso de alcohol, abuso de sustancias, entre otras. Entonces, por eso es muy importante hablar del tema de salud mental en estos momentos. Pero devolvámonos un poco. ¿Cómo empezó todo? Yo les quiero contar mi experiencia. Todos tenemos una forma de contar cómo vivimos la pandemia y cómo empezó todo. Este es el doctor Li, es un oftalmólogo en China. Él se dio cuenta, más o menos a finales del año pasado, que había un grupo, como 5 personas, que trabajaban en un puerto, que llegaron con una enfermedad pulmonar, neumonía, parecida a la que producía el SARS, y, pero daba negativo para esta enfermedad, y él por sus redes sociales le escribió a sus amigos, a su círculo cercano, que le preocupaba mucho que habían llegado 5 personas con esta enfermedad y que era un virus nuevo. Eso se hizo viral y las autoridades chinas lo obligaron a rectificar y a no seguir mandando estos anuncios. Él luego se infectó por coronavirus y falleció en febrero de este año. Entonces fue como, en mi opinión, pues como yo lo viví, la primera persona como que nos empezó a hablar del tema y que algo estaba pasando en el mundo. Luego nos empezaron a llegar imágenes muy impactantes de España, las imágenes de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal de salud, angustiado, sufriendo, llorando. Empezaron a llegar unos audios muy fuertes diciendo que todo estaba colapsado, las imágenes de urgencias, de UCI, las imágenes de cuando sacaban los muertos. Creo que todos tenemos un amigo médico, personal de salud que trabaja en España y nos escribían, nos llamaban diciendo que eso estaba muy horrible. También llegaban imágenes muy fuertes de Italia. Entonces ya nos fuimos dando cuenta que la situación estaba complicada, que la situación estaba grave. Y yo recuerdo mucho esta imagen, esto fue el marzo 20, en la cual pues salió el presidente con todo el equipo asesor, donde estaba la asesora de la OMS, estaba el infectólogo, la directora del Instituto Nacional de Salud, el ministro de Salud, estaba el representante de Ascofam, el doctor Quintero, y donde ya el presidente decía que a partir del 24 Colombia entraba en un periodo de cuarentena. Creo que de un momento a otro la vida de todos cambió, empezaron a aparecer un montón de preguntas, un montón de inquietudes, un montón de temores. ¿Esto qué es? ¿Esto me puede dar a mí? El temor a la muerte, preocupación por el trabajo. Todos tenemos algún familiar cercano, algún conocido, algún amigo, el cual su trabajo se vio afectado, el trabajo de nosotros se vio afectado. Ahora más, lo hablaba con Domingo antes de que empezáramos la charla, como no podemos ver los pacientes como los veíamos antes, no podemos recibir los pacientes como los recibíamos antes. Y esto llevó a una disminución de ingresos económicos en todo el mundo con todas las repercusiones que esto puede tener. También aparecieron preocupaciones por nuestros seres queridos. Entonces nos decían que es que los adultos mayores era la población de mayor riesgo. Entonces recuerdo que apareció que hasta el 31 de mayo se tenían que quedar encerrados, fue el primer anuncio. Y yo pensaba, hasta el 31 de mayo, pero ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para quedarse hasta el 30? Veíamos eso como tan lejano y tan imposible. Y a nosotros nos fueron llevando de 15 en 15 hasta la misma fecha y más. También preocupación por los hijos, por los niños. Bueno, los niños no les da, sí les da, no, sí les da, pero no les da, pero el que le da no le da, pero hay unos que sí les da y les da muy grave, y todos los niños para la casa, y los colegios se tuvieron que virtualizar y los profesores se tuvieron que virtualizar, pero todo esto fue sin anestesia, todo esto fue súbito. Entonces la preocupación por cómo íbamos a seguir, cómo íbamos a seguir estudiando. Apareció una sensación de soledad muy grande. Muchas personas, el trabajo es su vida social, aparte de que su trabajo es su relacionamiento social, su gimnasio, su equipo de fútbol, etcétera. Y de un momento a otro muchas personas se vieron solas en la casa, eh, sin ningún contacto físico. También apareció el temor a ser excluido, las primeras personas que se infectaron, el personal de salud. Ya vimos estas noticias tan horribles donde el personal de salud es amenazado, donde
lo maltrataban en las unidades, donde lo maltrataban en el transporte público. Entonces empiezan a aparecer un montón de dificultades que fueron alterando mucho nuestra calidad de vida. Obviamente los que trabajamos y los estudiantes que están aquí hoy, eh, fue un impacto muy fuerte, una incertidumbre grande. ¿Qué va a pasar con mi semestre? ¿Qué va a pasar con mi periodo académico? Aparecieron muchos síntomas de tristeza, fatalismo, un estrés por el futuro incierto. Nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos que más o menos el 50% de los estudiantes no son de Medellín. Entonces muchas personas quedaron atrapadas, muchos estudiantes quedaron acá, viviendo en un cuarto, viviendo en una pensión, su familia lejos, o muchos antes de la cuarentena se fueron y ya nos llaman y nos dicen, profe, me vine para acá y no hay transporte para devolver. Entonces muchas personas quedaron atrapadas. Muchos estudiantes del área de la salud le decían a uno, profe, yo no quiero ir al hospital porque yo vivo con mis abuelos, mi padre tiene enfermedad cardíaca, muchas personas con mucho temor de infectar a su familia, muchos estudiantes también de la universidad tienen becas, tienen que cumplir unos tiempos de graduación, unas notas promedio para mantener la beca. Como les decía, cambió súbitamente la forma en que estudiábamos, entonces todos para la casa, pero no todos tenían computador, pero no todos tenían conectividad, y los que tenían conectividad resultó que es que en la casa habían 5 conectados, entonces la conectividad fallaba. Entonces empezaron a aparecer un montón de angustias y preocupaciones también en los estudiantes muy grandes, y también para las universidades fue y es muy difícil. Y es muy difícil. Ayer leían en las redes sociales que había una petición grande porque por el costo de las universidades, qué va a pasar el otro periodo académico con el costo de las universidades, y desde el otro lado, qué van a hacer las universidades cuando no se estén matriculando los estudiantes. Entonces, entramos en un momento de incertidumbre muy fuerte, tanto para estudiantes como para universidades. Mi segunda recomendación, también se las puedo enviar ahora, les doy mi correo. Esto es un documento americano también donde un grupo da como algunas estrategias y algunas pautas que se pueden hacer en cuarentena. Los americanos tienen experiencia por los huracanes, han tenido experiencia pues en manejo de dificultades escolares, de ausencias escolares por dificultades sociales o climáticas. Entonces es un documento que también les puedo compartir y se los recomiendo. Entonces tenemos unos grupos vulnerables, como les decía, los niños es un grupo en este momento vulnerable con mucha incertidumbre, qué va a pasar el otro semestre, qué va a pasar el otro periodo académico, con muchas opiniones, pero en realidad es incierto. Los niños, bueno, no se infectan tanto, no se mueren, la tasa de mortalidad es muy baja, pero infectan más a la casa, viven con adultos mayores, es difícil. Hay una incertidumbre muy grande con el tema de los niños, hay otra incertidumbre muy grande con el tema de los adultos mayores. Hace poco salí en la revista Semana La Revolución de las Canas, y varias personalidades del país pues, mayores de 70 años exponían con argumentos contundentes de cómo se estaba manejando pues erróneamente el tema del manejo del adulto mayor, pero está la otra cara de, bueno, pero es que es la población de más riesgo, que tiene más enfermedades, unos temas muy complejos que no, yo creo que no hay una respuesta única. Fuera de eso, la molestia porque el presidente les decía abuelitos, entonces había una molestia también grande con esto. Las personas con discapacidad. En España, recuerdo que leía que a finales hubo que, con los niños con autismo, se permitieron que pudieran salir porque el encierro obviamente los afectaba mucho, entonces tenían que ponerse una bandita azul, pero hay personas con muchas discapacidades que están sufriendo. Pues, ahora mismo lo hablábamos con Domingo, de las personas que requieren, que no es una discapacidad, pero sirve de ejemplo, las personas que requieren rehabilitación cardíaca. O lo hablaba con un paciente ayer que él requiere hacer una terapia en piscina, pero en la unidad no le permiten entrar a la piscina, etcétera. Muchas dificultades para las personas que tengan alguna discapacidad. Grupo vulnerable, el personal de salud. Creo que a todos nos impactó mucho el primer médico en Bogotá que falleció, un médico joven con 2 hijos, donde veíamos el coronavirus como algo lejano y ya lo vimos como, venga, esto no solamente fallece el adulto mayor, era un muchacho de 30 años
sano, y personal de salud con su protección. Aparecen un montón de angustias también porque no hay un adecuado suministro de protección, de equipos de protección. Entonces el personal de salud sigue siendo un grupo muy vulnerable. Y las personas con trastorno mental también, personas con ansiedad, con depresión, que tienen dificultad para conseguir las citas, para conseguir el medicamento, empeoramiento de síntomas depresivos, de síntomas ansiosos, etcétera, convierten también a estos pacientes en un grupo vulnerable en una pandemia. Entonces, en este momento, yo creo que estamos entre la segunda y la tercera ola. Tuvimos una primera ola, estamos en una primera ola que yo creo que al menos en Antioquia se evitó hasta la fecha, y es que apareció el coronavirus y hemos logrado que haya un colapso del sistema sanitario. Las cifras están subiendo de una forma preocupante, pero afortunadamente no tuvimos ese colapso del sistema sanitario que lo que se vivió en España y que se vivió en Italia, que eso tuvo un impacto en la salud mental muy fuerte. Ese choque de ese colapso del sistema sanitario llevó a que el impacto en salud mental fuera muy fuerte para el personal de salud y para la población en general. Entonces yo creo que esta primera ola a la fecha, al menos en Antioquia, se ha contenido, pero cuando uno habla, y ahora cuando estemos en la sesión de preguntas, ustedes me comentarán, cuando uno habla con los colegas internistas, cirujanos, le dicen a uno, se nos están complicando el paciente hipertenso, se está complicando el paciente que tenía la cirugía programada, se está complicando el paciente diabético, porque no está asistiendo a los controles, porque no le están dando el medicamento. Entonces está llevando a que las enfermedades crónicas no COVID estén aumentando, pero los pacientes no están yendo a urgencias porque les da miedo. Entonces creo que se nos viene una tercera ola que va a ser una consecuencia de esta interrupción, y va a ser un aumento de enfermedades crónicas que va a impactar mucho el sistema de salud. Y luego se nos va a venir una cuarta ola social y de salud mental, que es toda la parte del impacto económico y laboral y en salud mental que va a traer todo el tema del coronavirus. Entonces por eso les decía que es importante hablar de este tema. Esta es la Comisión de Lancet de Salud Mental del 2018, donde esta comisión nos habla que estos son los factores para tener en cuenta para tener una adecuada salud mental. Yo le digo mucho a los estudiantes en la facultad, despsiquiatricemos la salud mental. La salud mental, la psiquiatría es una partecita. La salud mental tiene un montón de factores para los cuales debemos trabajar, y creo que las noticias tristemente nos muestran cómo se han visto afectados todos estos factores. Por ejemplo, igualdad, equidad de género. Creo que todos vimos las noticias donde en las últimas 48 horas van 4 feminicidios, donde el número de feminicidios ha aumentado este año en Antioquia y en Colombia de una forma impactante, triste, donde hay un aumento de la pobreza, personas que están aguantando hambre, pérdidas laborales, donde se ha llevado a un aumento en la brecha de la desigualdad, alteraciones en el nivel de la educación, etcétera. Entonces, les traigo esta gráfica de la Comisión de Lancet de Salud Mental porque quiero que pensemos en salud mental no solo en psiquiatría, como nos la enseñaron a todos, salud mental, psiquiatría, no. Creo que salud mental es múltiples componentes en los múltiples momentos de la vida, y creo que lo que estamos viendo ahora, estamos viendo que la pandemia y la cuarentena nos está afectando todos estos componentes que nos dice la Comisión de Lancet. Esta gráfica también es de la Comisión de Lancet, donde nos muestra cómo van evolucionando los trastornos mentales, donde inicialmente aparecen síntomas como pérdida de la energía, tristeza, alteración de sueño, pero cómo es muy, muy importante empezar a trabajar desde acá para evitar que estos síntomas aumenten y lleguen a convertirse en trastornos depresivos, trastornos ansiosos o trastornos psicóticos. Acá abajo es donde ya llega el psiquiatra,
pero creo que acá podemos trabajar mucho para que no tengamos que llegar acá abajo o que llegue la minoría de pacientes. Yo creo que si hacemos una adecuada intervención, donde inicialmente hacemos una adecuada educación en salud mental, que es a lo que nos invita el profesor Domingo, donde hacemos una adecuada atención de primera línea, que es lo que están trabajando las líneas de atención en salud mental, donde hacemos una primera atención en pacientes que estén angustiados, que estén con adinamia, que estén con anedonia, que estén tristes, pero que no estén con un trastorno, cómo encontrar una línea que pueda ayudar, una escucha, pero además de una escucha, una orientación y un acompañamiento. ¿Cómo podemos evitar que estos pacientes lleguen a tener un trastorno como tal, donde ya sí tendría que entrar el psiquiatra a trabajar? Entonces también me gusta mucho esta gráfica porque nos invita a pensar en salud mental desde arriba, desde cuando estén los primeros síntomas, y creo que los que estamos acá, que casi todos trabajamos en el tema de salud, nos estemos preguntando y preocupando cuando el paciente no esté durmiendo, se sienta fatigado, esté angustiado, o cuando nuestro familiar o nosotros mismos estemos presentando estos síntomas, donde no nos dé temor preguntar, hablar del tema. Hay una campaña muy bonita de la Asociación Colombiana de Psiquiatría el año pasado sobre suicidio, y el lema era prevenir es preguntar, de invitar a las personas a preguntar y hablar sobre cómo nos estamos sintiendo, cómo estás durmiendo, cómo estás viviendo la cuarentena, cómo estás viviendo esta pandemia, qué temores tenés. Creo que esto puede llevar a prevenir muchos trastornos a futuro. Obviamente, por otros antecedentes históricos y lo que estamos viendo ahora, sí se llega a tener un aumento en la incidencia de trastornos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos relacionados al trauma y abuso de alcohol y abuso de sustancias. Recuerden que los trastornos ansiosos se manifiestan tanto en el pensamiento: me vuelvo catastrófico, me vuelvo negativo, me vuelvo dicotómico, blanco o negro, yo no tengo puntos grises, todo es malo, nada es bueno, una preocupación excesiva, una rumiación, le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas, un abuso de las etiquetas: yo soy un tonto, yo soy un bobo. Y también aparecen síntomas físicos: taquicardia, sudoración, temblor, mareo, alteración de sueño, síntomas gastrointestinales. Cómo estos síntomas se juntan y llevan a alterar la calidad de vida del paciente. Ahí es cuando estaríamos hablando de un trastorno ansioso. Los trastornos depresivos, donde sobre todo, más que tristeza, es esa pérdida del tono energético vital, esa pérdida de la chispa para la vida, esa pérdida del disfrute, el aislamiento, la pérdida de interés, la irritabilidad, alteración de sueño, alteración del apetito, y que llevan a alterar la calidad de vida de la persona. Y un tema muy importante en psiquiatría es el trauma. Es el trauma, el principal desencadenante de trastornos psiquiátricos es el trauma. Y tristemente somos una sociedad violenta donde las personas son constantemente sometidas al trauma. Y este tema del coronavirus también cumple muchas características de trauma. Es, una, es un agente que me está atacando súbitamente, que yo no conocía. Una característica del trauma que más daño hace es cuando el trauma es repetido, como en el abuso sexual, por ejemplo, como en el abuso físico. Es diferente si yo me choco un día, así yo soy sometido a abuso todos los días. Ese trauma puede generar más impacto en la salud mental. Lo mismo pasa con el coronavirus. Llevamos en esto desde marzo y no sabemos cuánto. Entonces es un trauma constante, es una angustia constante. Fuera de eso, es un trauma. Una de las características del trauma que más daño hace es cuando el trauma me lo puede ocasionar otra persona. Y esto pasa con el coronavirus. El coronavirus, aunque es un virus, pues nos está dando temores de la otra persona, hablar con el otro, tocar al otro. Entonces, este tema del coronavirus cumple unas características de trauma muy fuerte, y esto va a tener un impacto muy grande en la salud mental. Y obviamente esto lleva a que la gente tenga un mayor abuso de alcohol y sustancias, que lo vemos en la consulta. Y esto es una de las principales causas de muerte que ocurren secundarias a la pandemia: el abuso de alcohol y el abuso de sustancias, con todas las comorbilidades que esto trae.
Aparecieron también unos diagnósticos nuevos. La Asociación Americana de Psiquiatría ya está hablando de la fatiga por Zoom, donde desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos conectados y estamos todo el día pendientes de una pantalla. Apenas ahora se está como empezando a hablar, bueno, cómo se va a manejar este tema, cuánto tiempo tenemos que estar conectados, cómo vamos a manejar los horarios, cómo vamos a manejar nuestro sitio de trabajo, porque esto fue súbito. Y también aparece un término nuevo que es la fatiga por la cuarentena, donde este soy yo. Esto fue la segunda semana, esas 2 primeras semanas fueron muy angustiantes para todos y mi esposa bajó por algo a la portería y yo me quedé en el balcón esperándola que no la cogiera el coronavirus y ella, sin yo darme cuenta, me tomó esa foto. Y creo que nos pasó a todos la fatiga por cuarentena. Ya también se está hablando del tema donde empiezan a aparecer un montón de síntomas, irritabilidad, pérdida de la energía, pérdida del disfrute, tristeza por todo esto que nos está ocurriendo. Algunas cosas entonces que podemos hacer para evitar esta incidencia de estos trastornos. Unas recomendaciones generales para la comunidad. Yo creo que lo primero, limitar el tiempo que yo le estoy dedicando a la búsqueda de la información. No estemos todo el día pegados de las redes sociales buscando información, cuántos muertos van, qué pasó, porque esto nos genera una angustia muy grande. Yo creo que sí nos tenemos que informar, pero pongamos unos horarios 1 o 2 veces al día. Evitemos que sea minutos antes de acostarnos, porque esto va a alterar mucho nuestra calidad de sueño. Los pacientes me lo cuentan: doctor, es que yo me acuesto, me meto, veo que van 2.000 muertos y ya no duermo. Entonces, no es ocultar la realidad, pero escojamos otro horario, escojamos otras fuentes para poder dormir más tranquilos. Algunas fuentes que yo recomiendo, pues las redes del Ministerio de Salud, donde es la fuente oficial, las páginas de la Organización Mundial de la Salud, la página del Instituto Nacional de Salud también es muy buena, es muy práctica, tiene unos gráficos muy buenos. Y las páginas universitarias también tienen unas herramientas muy válidas. Yo recomiendo mucho la página saludando.medicina.uda, donde hemos estado trabajando para crear una caja de herramientas con información para médicos, con información para la comunidad, sobre todo el tema del coronavirus. Y en esta caja de herramientas tenemos un cajoncito dedicado específicamente a la salud mental, donde los profesores del Departamento de Psiquiatría y también nos han acompañado de la escuela, de la Facultad de Psicología, de la Escuela de Psicología, de la universidad, nos han acompañado para crear unos documentos claros y sencillos sobre el tema de salud mental. Entonces les recomiendo mucho esta caja de herramientas. Tenemos temas como el duelo, lo que debes saber acerca de la salud mental, qué hacer con los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad mental, etcétera. Algunas recomendaciones que hemos trabajado y que recomendamos para la comunidad, pues como les decía, limitar el tiempo de búsqueda. Este tema de las rutinas es fundamental. Yo creo que el primer mes todos perdimos las rutinas y nuevamente tenemos que empezar, así estemos en la casa, así estemos en cuarentena, así estemos en teletrabajo, tenemos que mantener las rutinas. Un paciente me decía en estos días: sí, doctor, es que yo me la paso entre sudadera 1, sudadera 2 y sudadera 3. Yo le decía: no, las mismas rutinas, la misma ropa, aprovechemos que ya podemos salir a hacer actividad física, salgamos con todas las medidas, cuidémonos bastante, pero empecemos a activar otra vez nuestras rutinas. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es El poder de los hábitos, creo que varios lo han leído acá. Es un libro donde nos explican todo el poder que tienen los hábitos en nuestra vida. El tema de la actividad física, eh, la piedra angular, yo creo que en la prevención de trastornos mentales. Creo que todos lo vivimos. Apenas nos dejaron salir a hacer deporte, las calles eran llenas, la gente era alegre, la gente era feliz. Los que hacemos actividad física sentimos el bienestar que esto tiene. La evidencia médica, la evidencia científica nos muestra el impacto que tiene en la prevención y en el tratamiento coadyuvante de enfermedades, de trastornos depresivos y ansiosos. Entonces creo que desde todas las áreas de la medicina tenemos que estar hablando de la actividad física como parte del tratamiento. Yo le digo a los pacientes: eso es una pastilla, eso es como una pastilla. Tenga la misma
tenga el mismo cuidado y la misma rigurosidad que tiene con los medicamentos, téngalo con la actividad física porque el impacto es fundamental. La dieta, creo que todos lo vivimos, donde estar en la casa todo el día, todos, pues llevó a que tuviéramos unos hábitos no tan saludables. Tratemos de retomar estos hábitos saludables de alimentación. Los que viven con adultos mayores o tenemos adultos mayores cercanos, tratemos siempre de estarles explicando de una forma sencilla, de una forma clara, qué es lo que está pasando, evitar el uso de alcohol y drogas y recordemos, y por eso celebro tanto que estemos aquí 200 personas conectados, esto es un aislamiento físico, pero no es un aislamiento social. Creo que tenemos que aprovechar estas herramientas, aprovechar estos espacios para mantener el contacto social, para juntarnos de otra forma, pero juntarnos y no permitir que esto impacte en nuestra salud mental. Hay personas en aislamiento, hay personas que han tenido contacto o hay personas, antier me escribía una paciente y me decía, nos aislaron a todo el edificio porque hay un contacto cercano, eh, es duro, es difícil porque venga, ya nos están dejando salir, pero otra vez nos están aislando o hay sospecha en mi casa, entonces yo creo que es importante entender que estamos salvando vidas con esto, es difícil, pero es importante entender que es para prevenir que otras personas se contagien. Igual, tener unos horarios claros, unos horarios fijos, planear bien el día, hablar con nuestros hijos, tratar de mantener la calma. Insisto con el tema de las rutinas, insisto con el tema de que esto es un aislamiento físico, no es un aislamiento social. Mantengamos el contacto con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y no nos dé temor consultar, no nos dé temor preguntar a nuestros familiares, no nos dé temor buscar ayuda, porque es común que aparezcan síntomas depresivos y ansiosos en estos momentos. Para el personal de la salud, es un personal que se ha visto muy afectado, un personal donde las cifras de fallecimiento en médicos, en auxiliares, en enfermería, se ha visto en aumento. Es un personal que a pesar de esto también ha visto su vida amenazada por las noticias tristes que vemos del médico que le mandaron estos arreglos fúnebres, las amenazas a las que son sometidos. Entonces creo que tenemos que hacer un acompañamiento grande en salud mental de todo el personal de salud que esté atendiendo pacientes con COVID. Por protocolo, todo el personal que está en primera línea debe tener un acompañamiento en salud mental. Debemos proporcionarle un adecuado descanso, alimentación, que puedan tener actividad física, que puedan tener un contacto con sus familiares. Muchos se van. Yo hablo con colegas que trabajan en urgencias y me dicen, yo ya no estoy viviendo con mi familia por temor a infectarlos, estoy viviendo aparte, con todo el impacto que esto puede tener. Y también se ha visto que hay una incidencia de abuso de alcohol y sustancias, entonces a toda costa evitar el abuso de alcohol y sustancias. Hay un grupo que nos preocupa mucho, que a mí me preocupa mucho, son los pacientes que ya tienen enfermedades mentales de base. Muchos han perdido la continuidad con la cita, muchos pacientes han recaído porque no han podido tener entregas adecuadas de los medicamentos, los formularios de control, los controles de sangre con ciertos medicamentos como el litio, etcétera. Y hay un grupo de riesgo grande. Afortunadamente no se ha visto en Antioquia, pero sí se vio, por ejemplo, en Bogotá, en el Hospital La Paz, donde en salas de hospitalización de enfermedades crónicas ha llegado la infección y el impacto que esto ha tenido en infectar varios pacientes, personal de enfermería, personal médico, etc. A mí esta gráfica me gusta mucho y yo trato de mostrársela siempre a los estudiantes en la facultad cuando ya estoy hablándoles de la atención del paciente con enfermedad mental, cuando ya el paciente tiene pues la alteración en enfermedad mental. Y yo le digo a los estudiantes, a mí me enseñaron a mirar el paciente de azul hacia rojo, de mirar siempre la parte biológica, pensar en antidepresivos, pensar en antipsicóticos y luego mirar lo otro. Pero yo los invito a ellos y es el ejercicio que yo trato de hacer, de empezar desde de lo rojo hacia lo azul. Yo como personal de salud
tengo que hablar y tengo que saber y tengo que creer en los estilos de vida saludable cuando esté frente a un paciente con una alteración en su salud mental. Pero más que hablarlo, haga dieta y ejercicio, es yo ser un convencido del impacto positivo que tiene los estilos de vida saludable en los pacientes. El ejercicio, la dieta, dejar de fumar, evitar el abuso de alcohol, de sustancias, los adecuados, la higiene del sueño. Yo tengo que creer en eso, porque es que el paciente se da cuenta si yo le estoy hablando del tema y si yo creo en el tema, porque si yo no creo en eso, yo no le puedo vender la idea al paciente. Luego, ¿cómo está impactando todo el tema del coronavirus y de la pandemia socialmente a mi paciente? ¿Qué pasó con el trabajo del paciente? ¿Qué pasó con el estudio del paciente? ¿Qué pasó con las relaciones familiares? ¿Qué pasó con las relaciones sociales? ¿Qué pasó con su pareja? Y buscar soporte y buscar ayuda en este aspecto. Luego el aspecto psicológico. ¿Cómo está el aspecto psicológico del paciente? ¿Cómo lo puedo yo apoyar? La psicoterapia tiene mucho impacto positivo en el paciente y la psicoterapia la podemos hacer sin ser psicólogos. Nosotros podemos dar una adecuada psicoeducación al paciente, explicar qué es lo que está pasando, explicar por qué está teniendo estos síntomas, explicarle qué vamos a hacer. Y yo también puedo dar terapia de apoyo al paciente, apoyar y acompañar al paciente. Pero si el paciente requiere un acompañamiento más, más especializado, pues buscar y saber dónde remitir y saber cómo explicarle al paciente que hay un adecuado apoyo psicológico que le puede ayudar, tanto para él como para un apoyo de psicológico, hablando de pareja, de familia, etcétera. Y por último, cuando se requiere un acompañamiento de medicación. Hay un grupo de pacientes que requieren un acompañamiento en los medicamentos y ya entraría el psiquiatra a apoyar en este grupo de pacientes. Pero creo que esto es un grupo menor de pacientes, pero a todos le debemos hablar de estilos de vida, evaluar la parte social y evaluar la esfera psicológica. Estas son algunas líneas de atención en salud mental, las cuales son apoyadas por el equipo del Living Lab de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde hay un personal de atención prehospitalaria que hace como una especie de triaje, donde hay un acompañamiento de psicología de la universidad para la intervención en crisis y el acompañamiento de los pacientes, y donde se determina cuáles pacientes se remiten a psiquiatría y donde en estos momentos hay un acompañamiento del Departamento de Psiquiatría para estos pacientes. Se trabaja con la gobernación de Antioquia en el número que ven ahí, Línea Salud para el Alma, está la línea amiga de la Alcaldía de Medellín, y también para los estudiantes de la Universidad de Antioquia, y este servicio también se le está prestando a AFIT. Hay una línea para ellos específicamente para estudiantes de pre y posgrado de la Universidad de Antioquia, donde pueden recibir este servicio. Esto es algo para mostrarles, ahora que les hablaba del impacto psicológico, algún ejercicio que yo hago con los pacientes y que yo hago en mi vida diaria, y es que yo le explico a los pacientes, hablando desde el modelo cognitivo. La psicología pues tiene varios modelos, pero a mí me gusta mucho, tiene muy buena evidencia y me parece muy práctico en la rutina diaria, en la vida diaria, y es que yo le digo a los pacientes, cuando hay síntomas emocionales, tristeza, llanto, angustia, cuando hay síntomas comportamentales, por ejemplo, evitar situaciones, y cuando hay cambios fisiológicos, taquicardia, sudoración, temblor, yo trabajo mucho con los pacientes diciéndole, no es tanto la situación, no es tanto el coronavirus, es la interpretación que yo le doy a las cosas, los pensamientos automáticos. Como me decía una paciente, los pensamientos látigo. ¿Qué es lo que usted le está dando látigo? Yo sé que la situación del coronavirus es cierta, pero usted qué es lo que está dándole látigo. Los psicólogos cognitivos dicen, no es lo que uno le ocurre en la vida, es la interpretación que uno le da a las cosas que le ocurren en la vida. El hecho de que uno piense algo no quiere decir que sea cierto. Yo creo que el paciente tiene que volverse un experto en identificar sus pensamientos automáticos
para poder entender muchos de sus síntomas emocionales, comportamentales y fisiológicos. Como me decía un paciente, vea doctor, es que yo he aprendido que es como si yo tuviera un aparatico de los que hay en el supermercado, que uno va pasando los productos y le dice qué precio tienen y qué producto es. Con lo que usted me ha enseñado, yo hago eso con los pensamientos. Yo cojo el pensamiento y digo, este pensamiento me está ayudando. Este pensamiento es un pensamiento automático que no me está ayudando. Este pensamiento sí, este pensamiento no. Y ya logro identificar cuáles pensamientos me ayudan y cuáles pensamientos no me ayudan. Y ya esto lo hace la psicología cognitiva, en la cual yo me apoyo mucho y trabajo de la mano con muchos psicólogos. Ya la psicología cognitiva le enseña al paciente a tener un diálogo y entender y debatir sus propios pensamientos. La idea es que el paciente se vuelva su propio terapeuta. La idea es que el paciente coja el pensamiento, lo identifique y sepa entender si ese pensamiento es bueno o malo y sepa debatirlo. ¿Qué evidencia hay de que ese pensamiento sea cierto? ¿Qué evidencia hay de lo contrario? ¿Qué, qué propósito tiene pensar así? Si lograra cambiar esa forma de pensar. Hay un montón de estrategias que el paciente aprende en la cual puede ayudarle bastante a disminuir mucho esos síntomas. Creo que todos, obviamente el personal de salud mental, pero creo que todos deberíamos tener un conocimiento básico de estas estrategias cognitivas, porque lo encontramos mucho en la vida diaria de nosotros, de nuestros familiares, pero sobre todo de los pacientes. Los pacientes, cuando tienen enfermedades crónicas, no solo de psiquiatría, de salud mental, empiezan a aparecer un montón de pensamientos automáticos. Todo o nada. No tienen puntos medios. Empiezan a aparecer un montón de catastrofizaciones. Nos vamos a morir por el coronavirus, donde esto me dé, donde no vamos a salir de esto nunca va a mejorar. Utilizamos mucho esa palabra nunca, a mí siempre, eh, muy fatalistas. Entonces yo creo que podemos trabajar esto con los pacientes y ahora con el tema del coronavirus lo estamos viendo mucho. Esto cuando termina, esto nunca va a acabar, nunca va a terminar, esto es muy difícil, esto me va a dar, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo estoy frente a un paciente, ahora en este tema de la pandemia, con síntomas ansiosos, síntomas depresivos, siempre le digo que se lleve para la casa esta frase. ¿Qué está pasando por su cabeza? ¿Cuáles son esos látigos que usted está teniendo en el día a día, que usted le están dando? Y otras dos preguntas que le estoy haciendo ahora con el tema de la pandemia es, ¿qué puedo controlar? Yo puedo controlar mis rutinas, yo puedo controlar mi alimentación, yo puedo controlar mi ejercicio físico, yo puedo controlar el lavado de manos, yo puedo controlar el uso de tapabocas. ¿Qué no puedo controlar? Hay temas que yo no puedo controlar. Es muy importante que el paciente entienda que hay temas gubernamentales, hay temas biológicos, hay temas virales que yo no puedo controlar. Entonces es muy importante trabajar esto en el día a día para lograr tener un trabajo inicial en la esfera de la salud mental. Algunas conclusiones para que pasemos a hablar del tema y escucharlos es conectividad. Insisto mucho en esto es un aislamiento físico, no es un aislamiento social, mantengamos la conectividad, esto nos ayuda bastante. Agradezco al profesor Domingo y a ustedes que están acá porque estamos hablando de salud mental. Nunca habíamos hablado tanto de salud mental como en los últimos 2 meses, entonces creo que nos estamos interesando en algo que impacta nuestra calidad de vida. Integremos el tema de salud mental en nuestra vida diaria, integremos el tema de salud mental en nuestros pacientes. Busquemos la información adecuada, busquemos la información medida, no la busquemos todo el día, escojamos unos horarios con las fuentes adecuadas. Creo que hay que hacer un fortalecimiento de la atención primaria. Creo que parte del éxito que ha tenido Antioquia ha sido esto, estas líneas de atención, esta educación de que el paciente se quede en la casa, este acompañamiento que se ha tenido de los pacientes infectados, han evitado un colapso en nuestro sistema de salud. Entonces, algo que decíamos siempre desde la teoría, sí, la atención primaria es muy importante, la atención primaria es muy importante, pero creo que esto nos está demostrando y nos tocó a la carrera y nos tocó sobre la marcha hacer una atención primaria de los pacientes
y se ha logrado que solamente los pacientes urgentes y que requieran hospitalización estén consultando por coronavirus. Hay un tema fundamental y creo que ahora los invito a que lo hablemos, y es el tema laboral. Hace poco se hablaba mucho en redes sociales de salud versus economía. Creo que las redes sociales necesitan terapia cognitiva porque las redes sociales son muy dicotómicas, o blanco o negro, o derecha o izquierda, no les gustan los tibios. Pero yo creo que tenemos que mirar el tema no desde un punto de vista tibio, sino desde un punto de vista más global, como les mostraba el consorcio de Lancet. La salud mental tiene muchos factores que influyen y debemos trabajar fuertemente en ellos para poder ayudarle a los pacientes. Y uno de los factores que más influye en la salud mental es permitir que las personas tengan un trabajo significativo. Está demostrado que el principal antídoto para la soledad y para la desesperanza es que las personas tengan una actividad o un trabajo significativo. Y creo que todos lo vivimos y todos lo sabemos, pero está demostrado, y creo que es fundamental que las personas puedan desempeñarse de alguna u otra forma y tener una actividad para hacer lo cual les represente algo importante en sus vidas. Hay muchos estudios con el tema, pero por ejemplo en salud mental, hablando específicamente de pacientes con enfermedades mentales graves, se ha visto que una de las terapias psicosociales que más le ayuda, por ejemplo, a los pacientes con esquizofrenia es permitir que tengan alguna terapia ocupacional, que tengan algún trabajo, no solo por la parte económica, sino por el contacto con los otros, el contacto social, el cumplir un horario, el cumplir una rutina, el sentirse importantes, en recibir un refuerzo positivo, no solo económico, por su trabajo. Y creo que eso es fundamental para todos nosotros y es parte importante para evitar pues, el impacto fuerte que va a tener en la salud mental a futuro. Y otro mensaje para la casa: la salud de un país depende más de las circunstancias socioeconómicas, me refiero laborales, la industria, el trabajo, en las que viven las personas, que de un virus. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en, en trabajar y en permitir que las personas puedan tener una actividad socioeconómica importante para tener un menor impacto en su salud mental. Este es mi correo. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier documento o la presentación, con mucho gusto se las comparto.